Muy buen día tengan todos. Quien les habla, Rafael Cáceres. Y bienvenidos a una vez más Transistor Reset World. En el primer video había puesto el nombre de Technology R, pero ya pude solucionar el problema, así que le volvemos a poner el nombre de Transistor Reset World a este canal. El otro, como saben, ya no lo pude recuperar. Ahora, en el video del día de hoy veremos de nuevo lo que es la teoría de los transistores. Aquí hice unos cuantos dibujos no tan complejos. Simplemente tenemos el esquema teórico del transistor PNP o NPN, perdón, y del transistor PNP, que es este. Aquí tenemos internamente cómo están unidos las obleas de los transistores, tanto del NPN como del PNP. Este sería este, y este de aquí arriba sería este. Ahora bien, los transistores tienen tres pines o tres patas, que son la base, el colector y el emisor. No tiene nada más. En la vida real vamos a encontrar un encapsulado que es TO220 o TO92, donde simplemente tenemos un pequeño chip. Ahora mismo no tengo uno para indicarles, de tres patitas. En la vida real su simbología no es así. O sea, no es que está primero la base, luego el colector y después el emisor. Puede estar al revés. Pero en un esquema se lo representa de esta forma, tanto como en el transistor de base positiva como en el transistor de base negativa. Ahora bien, los transistores tienen una característica o unos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. No voy a abundar mucho en el tema porque pues simplemente es un video introductivo. Y básicamente son estos. Vamos a hacerle un zoom ahí para poder ver. Primero tenemos la base, ¿de acuerdo? Y al lado de la base tenemos esta característica del transistor, ya sea NPN o PNP, ya sea un TIP, que son transistores Darlington. Esto no aplica para los MOSFET, solo para los transistores BJT, que es el HFE o beta. Acá también se lo puede interpretar como el beta. No confundir esta B de la base. El HFE o beta es una ganancia que tiene el transistor, que puede ser un número muy bajo, desde 6. He visto transistores que su beta o su HFE mínimo es 6, hasta los Darlington, que son 1000 más o menos. Pero los comunes, por ejemplo, el 2N2222A está entre 100 a 300 su beta o su HFE. Es una ganancia que tiene el transistor, que ya veremos más adelante. Este es simplemente un valor, no es como que yo dijera amperios o voltios, es simplemente un valor, es un número. Después tenemos ya los parámetros que hay que calcular si queremos manipular un transistor, ya sea de potencia o un transistor normal de los típicos TO92, que es la I de colector, donde el colector vendría a ser este. Aquí también. Aquí se me olvidó colocarla. Vamos a colocar el colector. Sería este, ¿de acuerdo? Y este sería el emisor. Después de ver que tenemos ya la I de colector, que esto hay que calcularlo, tenemos I de base. Un cálculo rápido para hallar la I de base es dividir la I de colector sobre el beta o HFE. También podríamos usar ley de Kirchhoff o ley de Ohm, pero pues eso ya veremos en otro video. Luego tenemos otro parámetro que es I de emisor. La I de emisor es igual o aproximado a la I de colector. La única diferencia es que la I de emisor es igual a I de emisor más I de base. Y la I de base generalmente suele ser, o la corriente de base suele ser muy pequeña. Y puede ser perfectamente despreciable. O sea, no lo podemos incluir en la ecuación si nosotros queremos, porque es muy pequeña. Después tenemos el voltaje de base, que es el voltaje con el que se activa el transistor. Si yo no le mando aquí
una tensión a la base del transistor, esta parte del transistor no va a trabajar. Imaginémonos que aquí tenemos tierra o negativo y aquí tenemos conectado un motor o lo que sea que queremos hacer funcionar con el transistor. Pero si yo no le mando aquí una tensión y una corriente, digamos 0.7 voltios, a lo que es el voltaje que la base del transistor trabaja, y digamos una corriente de, me invento, 300 miliamperios, el transistor perfectamente no va a trabajar porque aquí no hay tensión ni corriente. Distinto a los MOSFET son otro tipo de transistores que trabajan con tensión en vez de corriente. Este utiliza ambos, tanto voltaje como corriente, pero su voltaje es bajito. Estamos hablando de 0,3 voltios, de 0,5, 0,7 voltios para saturar este transistor en la base. En los MOSFET ya estamos hablando de MOSFET o transistores que son TTL a partir de 5 o 12 voltios o inclusive donde la compuerta puede soportar 30 voltios. Pero pues los BJT, que son estos, no trabajan de esa forma. Ya veremos en otro video. Ahora bien, después de tener el voltaje de base necesitamos el voltaje colector y emisor. Depende. Si nosotros queremos usar el transistor como amplificador o preamplificador, generalmente el voltaje de colector y emisor va a ser la mitad del voltaje de la fuente. Si nosotros conectamos aquí una resistencia de 100K, me invento, con una fuente de 12 voltios, si nosotros queremos hacer que el transistor actúe en la zona lineal o amplifique, entre colector y emisor vamos a tener la mitad del voltaje, veces en medios, en esta etapa de donde el transistor se calienta bastante. Pero si nosotros queremos saturar simplemente el transistor de voltaje colector-emisor, generalmente tiende a ser cero, o cercano a cero. O sea, en este punto, aquí y aquí, el voltaje tiende a ser cero o casi cero. Tanto en este que es de base positiva y en este que es de base negativa. El principio es el mismo. Ahora, después de tener ya ese parámetro, que es el voltaje colector-emisor, tenemos la I de base. La I de base es la corriente con la que se va a activar el transistor. Generalmente es una corriente bastante baja, estamos hablando del orden de los microamperios, a menos de que usemos un transistor Darlington, que es un transistor de baja potencia acoplado a otro de alta potencia, que lo que hace es aumentar la ganancia y multiplicar la corriente de base del primero por el del segundo. Pues eso ya es un poquito más avanzado y no aplica para este video. Generalmente esa corriente, que es la I de base, tiende a ser, digamos, 20 microamperios, a veces 10 miliamperios, 100 miliamperios. Acá hay que entender una cosa. Mientras más corriente yo le mando a la base del transistor BJT, ya sea NPN o PNP, más lo voy a saturar. ¿De acuerdo? Pero mientras menos corriente yo le mande a la base, el transistor va a empezar a trabajar en una zona que se llama zona lineal, donde el transistor empieza a, digámoslo así, a actuar como una resistencia y empieza a consumir parte de la carga que le estamos conectando. Esto se suele usar, al menos esta configuración, en la etapa de preamplificación o amplificación para audio, ya que es en esa etapa donde el transistor actúa como un amplificador. Pero si es simplemente para saturar, pues mientras más corriente le mandemos aquí, la I de base, más rápido lo vamos a saturar. Y no hay que pasarse, por cierto, en la I de base, porque podemos quemar el transistor. Luego tenemos el voltaje de colector. El voltaje de colector es igual al voltaje de emisor. O sea, es esto que está aquí es lo mismo que esto. Es igual, no cambia nada. Depende también si tenemos una resistencia conectada en el emisor, o sea, digamos, tanto en este modelo como en este, si yo tengo una resistencia conectada aquí y otro aquí, obviamente en la base también iría otro que ya veremos más adelante, ahí sí el voltaje de colector va a ser distinto al voltaje de emisor. Pero si aquí tenemos tierra, o sea, negativo, y aquí una carga, digamos, una carga, el voltaje de emisor generalmente va a ser igual al voltaje de colector.
salvo que tengamos una resistencia aquí. Ahí sí ya sería distinto. Ahora, el último parámetro que vamos a necesitar es el voltaje de emisor. ¿De acuerdo? Que dijimos recién que es igual. Estos son básicamente los parámetros que necesitamos nosotros para empezar a trabajar con los transistores BJT, tanto de base positiva como de base negativa. Este que equivale internamente a la aleación de las obleas de los transistores de base negativa sería PNP, o sea, sería así. En de la base negativa, el emisor entra hacia adentro, o sea, esta flechita que tenemos aquí va a apuntar hacia adentro. Aquí sería la P o el positivo, aquí tendríamos la N, que sería este, y la P, que sería el positivo de aquí, que es el colector. O sea, la corriente en este caso va a fluir hacia acá, hacia arriba. Pero también la corriente va a venir hacia acá, a través de la base. En el transistor de base positiva, que es este, NPN, ¿de acuerdo? NPN, la corriente viene hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero también la corriente puede venir de aquí, pasar por la base y seguir hacia abajo. Aunque aquí tendríamos que colocarle una resistencia, pero el comportamiento sería el mismo. Ahora bien, este es un pequeño video introductorio básico. No voy a ponerme a entrar en más detalles porque el video se haría demasiado largo. Ahora, en otro video ya vamos a ver un poco más de teoría, pero ya cómo conectarle, por ejemplo, una resistencia en la base para polarizar el transistor. Aquí otra resistencia para utilizarlo como carga y cómo usamos el transistor para activar algo, un relé, un LED, un motor. Inclusive podemos conectarle aquí un controlador analógico, un LM555, y hacer que el transistor se comporte como si fuera un controlador de PWM. O sea, podemos usarlo como una especie de PWM para variar, puede ser el brillo de un LED a través del colector, o inclusive como amplificador o preamplificador en el audio, para audio. Existen bastantes configuraciones para el transistor BJT, y en base a vayamos escalando vamos a ver las diferentes configuraciones. En fin, esto era lo único que quería mostrarles en este segundo video. Así que yo me despido, soy Rafael Cáceres. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al like. Nos vemos en la próxima. Chau chau.